Buenos días. Muy buenos días, bienvenidos a la Cámara de Comercio de Madrid. Soy Elena Hernández, gerente del Club Cámara. Muchas gracias por acompañarnos en una nueva sesión organizada por este club, en esta ocasión de la mano de nuestro socio jurídico premium, Montero Aramburu Abogados. Desde el club queremos animaros a que aquellos que aún no sois socios, a que os suméis a este club, os ayudaremos a conseguir una posición más destacada y acercar vuestro servicio a vuestros potenciales clientes. Recordaros que esta sesión va a ser grabada y se subirá a nuestro canal de YouTube. Os facilitaremos en el correo de agradecimiento el enlace para que podáis revisualizarla e incluso compartirla. Las dudas que os surjan podéis enviarlas a través del chat para que puedan ser resueltas en el turno de preguntas que abriremos al final de la intervención. Y bien, bueno, los fondos europeos incorporan un régimen de obligaciones para los agentes digitalizadores y beneficiarios cuyo fin es controlar el uso que se haga de estos fondos. Se necesita para ello la implementación de mecanismos de control y prevención del fraude que afectarán a todos los agentes implicados, tanto ayuntamientos, gobiernos autonómicos, empresas y especialmente a los agentes digitalizadores. Para ayudarnos a conocer estos detalles tenemos la suerte de contar con un equipo de grandes profesionales de Montero Aramburu, Ignacio Albendea Solís y Marcos Peñamolina. Ignacio Albendea es socio del Departamento de Derecho Público, Sectores Regulados y Digital de esta firma. Cuenta con más de 20 años de experiencia en materia de derecho administrativo, con especial dedicación a los sectores de la energía, telecomunicaciones, minero y medio ambiente. Es especialista en contratación del sector público, procedimiento administrativo, urbanismo, simplificación administrativa y administración electrónica. Ha asumido la defensa de múltiples empresas en expedientes sancionadores en cuestiones de medio ambiente y forestales, así como en expedientes sobre reintegro de subvenciones, ayudas y fondos reembolsables. Además, Ignacio es director y coautor de diferentes publicaciones y compagina todo esto con su labor de docente. Marcos Peñamolina, por su parte, es consejero del Departamento de Derecho Público y Sectores Regulados. También cuenta con una amplísima experiencia en el ejercicio como Legal Advisor en materia de Derecho Público y Regulatorio. Es especialista en empleo público y derecho laboral público. Ha sido asesor para la reorganización de efectivos, planes de empleo, formulación de relaciones y valoraciones de puestos de trabajo para diputaciones, ayuntamientos y entidades públicas. Además, es vocal de la Junta Directiva de la Asociación Española de Letrados de Entidades Locales. Todo ello también lo compagina con su labor docente. Gracias a los dos por proponernos, por supuesto, esta iniciativa y un placer teneros, por supuesto, con nosotros. Nos va a ayudar a moderar esta sesión Lola Carranza, es responsable del área del Derecho Digital de Montero Aramburu. Lola, por favor, cuando quieras, adelante. Hola, buenos días. Muchísimas gracias, Elena. Muchísimas gracias a la Cámara de Comercio de Madrid, Club Cámara, por permitirnos hoy organizar esta jornada en la que Ignacio Albendea Solís y Marcos Peñamolina serán los ponentes. En primer lugar, quería hacer una introducción de Montero Aramburu. Montero Aramburu es una firma que celebra este año su 50 aniversario. En Montero Aramburu somos unos 260 profesionales, de los que más de 200 somos abogados y economistas, y somos conscientes del crecimiento y de la existencia de un sector digital cada día más exigente y que una de las prioridades de las compañías es adaptarse, transformarse digitalmente para adaptarse al nuevo modelo productivo y al nuevo modelo de relaciones globalizadas. Acompañamos a las empresas ofreciendo un servicio multidisciplinar, tanto a entidades que crean tecnología y son tractores de esta economía digital que ya está representando más del 10% del PIB nacional, como aquellas empresas que necesitan servicios para poder transformarse digitalmente y que requieren que la contratación de estos servicios y la transformación de su negocio se haga con seguridad jurídica. Nuestra área de derecho digital impulsa una práctica que resulta estratégica en un entorno cada día más complejo y digitalizado. Por ello, nuestro conocimiento tanto en las tecnologías exponenciales como el IoT, el Machine Learning, el blockchain, la inteligencia artificial y nuestro conocimiento jurídico
nos permite ofrecer un asesoramiento tanto al sector público como al sector privado desde un enfoque innovador que genera un impacto positivo en la estrategia de negocio de nuestros clientes y aporta un valor diferencial. En ese valor diferencial ya estamos analizando y asesorando a empresas que están apostando por ese nuevo mundo virtual, híbrido, inmersivo y por supuesto que nos genera muchísima inquietud, que es el metaverso. Como decía, asesoramos tanto al sector público como al privado en materias como contratación pública innovadora, asesoramiento a incubadoras de empresas y parques tecnológicos, fondos de digitalización, hubs audiovisuales y tecnológicos, startups en materias como protección de datos y privacidad, seguridad, propiedad intelectual, protección de activos, comercio electrónico, contratos informáticos, administración electrónica y firma digital, todo lo que tiene que ver en definitiva con su negocio digital. Si tras la pandemia la digitalización para muchas empresas fue la forma de subsistir, todas estas empresas han visto que esta transformación digital le traía grandes beneficios en eficiencia, ahorro de recursos o consecución de más cuota de mercado. En estos momentos nos encontramos ante un extraordinario momento para invertir en digitalización, puesto que casi más de un tercio de los fondos Next Generation de la Unión Europea se van a destinar a proyectos de este tipo y esto debe ser aprovechado por las empresas. Para hablar de estos fondos europeos, de las obligaciones que conlleva para las empresas y para la gente digitalización o el beneficiario de los fondos y de los planes antifraude, nos acompañan dos personas a las que no solo admiro profesionalmente, sino personalmente. Ignacio Albendea Solís, como ha dicho Elena, es el socio de Derecho Público del sector regulado y digital de Montero Aramburu. Es mi jefe, mi área depende de Ignacio. Y Marcos Peñamolina es consejero de Montero Aramburu. También en el área de Derecho Público, es doctor en Derecho y el letrado jefe de la administración local. Le doy paso ya a Ignacio. Y Ignacio, quería un poco que centrásemos el debate en, se oye hablar mucho de los fondos Next Generation, de la digitalización de las compañías, pero ¿qué convocatorias están abiertas para fondos digitales? ¿Cuáles son las convocatorias que existen en estos momentos? Muchas gracias, Lola. Muchas gracias al Club Cámara por esta oportunidad que nos da. No es baladí la presentación que has hecho, Lola, porque precisamente es el área de Derecho Digital y Negocios Tecnológicos la que impulsa en el asesoramiento en nuestro despacho a las empresas, sobre todo a todas las empresas en su transformación digital. Y precisamente la jornada que hoy nos convoca, que son fondos de digitalización, que es a lo que nos vamos a centrar, pues viene muy acorde precisamente con esta línea de trabajo que nosotros tenemos y este asesoramiento en el sector tecnológico que estamos impulsando. Ahí tú tienes mucho que hacer, tú eres una líder y te llaman de todos lados, precisamente todas las empresas, incluso agencias públicas, para asesorar en esta materia tan complicada y tan novedosa desde el punto de vista del derecho tradicional, evidentemente, y yo creo que el futuro va a ser esplendoroso con ese crecimiento que va a tener este sector y, por tanto, también tu área de derecho digital. Bien, dicho esto, lo que sí quería es centrar un poco la cuestión. Si el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia tiene 4 ejes, que son la transición ecológica, la transición digital, la cohesión económica y social, y territorial, y la igualdad de género. Por tanto, uno de los ejes fundamentales es la transformación digital. Eso hace que si el plan está, digamos, distribuido en 10 políticas palanca y 30 componentes, la transición, es decir, el componente digital y, por tanto, los fondos
de digitalización sean prácticamente transversales, aparezcan casi en todas las 10 políticas palanca y en casi todos los componentes. Pero nosotros nos vamos a centrar en la palanca 5, que es la de modernización y digitalización del sector industrial y de la PYME, y el componente 13, que es el de el impulso de la PYME. Y sobre esta política palanca y este componente, pues se están aprobando, y yo voy a hablar de las convocatorias que ya están abiertas y de las próximas que ya vienen. Y por encima de todas, el programa Estrella, que precisamente se implementa a partir de dentro de 5 días, el 15 de marzo, de 15 de marzo a 15 de septiembre, es el programa Kit Digital. Es un programa para pymes y autónomos en donde, bueno, pues sus bases reguladoras, que son muy interesantes, nos van a servir de eje, porque se van a repetir seguramente en todas las bases reguladoras de las distintas convocatorias, sobre las obligaciones y deberes que van a tener tanto los agentes digitalizadores como los beneficiarios. Y en concreto este programa, que va dirigido, como digo, a la PYME, pues lo que pretende es precisamente con una línea de financiación y de ayudas y subvenciones a fondo perdido de 3.000 millones de euros, ni más ni menos, pues lo que pretende es poder facilitar la transformación digital de las pequeñas y medianas empresas, que son la mayoría del tejido industrial de este país. Por tanto, la va a gestionar esta ayuda Red.es, como sabemos ya está abierta en su página web, pues la convocatoria, todos los formularios. Primero fue una primera fase de adhesión de todas las empresas tecnológicas o digitales que cumplieran una serie de requisitos que ahora vamos a ver, a que se adherieran al programa, y por tanto son los agentes digitalizadores adheridos los que pueden prestar esos servicios o soluciones de digitalización de acuerdo con un catálogo y que prácticamente están destinados a pues modernizar los sitios web y presencia en Internet, el comercio electrónico, la gestión de redes sociales, la gestión de clientes, la gestión de procesos, la factura electrónica, los servicios y herramientas de oficina virtual, la ciberseguridad, etcétera, etcétera. ¿Y cómo se va a hacer? Pues ya se han adherido 17.000 empresas digitales o tecnológicas, que son las que van a poder prestar ese catálogo de soluciones de digitalización y los beneficiarios, es decir, las empresas interesadas en percibir estas ayudas, que ahora veremos que básicamente son ayudas máximo, va por segmento. El segmento 1 son las pequeñas empresas entre 10 y 50 empleados, que es el segmento que acaba de convocarse y que van a poder presentarse solicitudes de ayuda a partir del 15 de marzo hasta el 15 de septiembre, como he dicho. Son 500 millones de euros en esta primera fase, este primer segmento, y el máximo de ayuda que pueden percibir son 12.000 euros. El segmento 2 son las pequeñas empresas o microempresas entre 3 y menos de 10 empleados, que el límite máximo de ayuda son 6.000 euros, y el segmento 3 son las microempresas o pequeñas empresas autónomos de 0 a 3 empleados, que el límite máximo de ayuda será 2.000 euros. Pues bien, ¿cómo funcionaría? Pues funciona con los formularios que aparecen en la página web de Red.es. Se solicitará ayuda, se deberá de rellenar ese formulario con toda una serie de requisitos, como lo veremos en cumplimiento de esas condiciones, y a partir de allí, si se le concede la ayuda, el plazo máximo desde esa concesión será de 6 meses para que, buscando uno de los agentes digitalizadores adheridos al programa, eso está publicado en la propia página web, pues pueda firmarse lo que se llama un acuerdo de prestación de soluciones de digitalización con este agente digitalizador, y lo que va a percibir es el derecho al cobro del bono digital, que luego lo cobrará, y esto es importante para los agentes digitalizadores, un primer pago al 50% con la firma del acuerdo y con la posterior justificación el otro 50%. Dicho esto, hay otra, no nos vamos a detener
más, porque va a haber, me parece que alguna jornada respecto a este programa por parte de la Cámara de Comercio, no sé si la Cámara o la Cámara de Comercio, y no me voy a detener más, pero más que luego en hablar de las obligaciones. En cuanto a otras convocatorias, pues acaba de aprobar el PERTE agroalimentario el 8 de febrero de 2022 con una dotación presupuestaria de 1.000 millones de euros, y aquí hay tres ejes. El eje 1, que es el de fortalecimiento industrial, el eje 2, que es el de digitalización, y el eje 3, que es el de I+D+I en el ámbito agroalimentario. El eje 2, que es el de digitalización en el sector agroalimentario, se ha convocado ya. Precisamente mañana acaba el límite del plazo, aunque los beneficiarios son las organizaciones profesionales agrarias de ámbito general o nacional, las confederaciones intersectoriales y organizaciones profesionales, ¿no? Y ahí hay una serie de submedidas, lo digo, para las empresas tecnológicas que estén aquí, que son interesantes. La ayuda llega hasta el 100% de los gastos subvencionales en función de los límites y rangos que establece la propia convocatoria. Otra convocatoria son las bases activas de startups que gestiona la Fundación EOI, que es para pymes y startups que impulsen su digitalización y participación en proyectos colaborativos. Aquí se tiene muy en cuenta pues, las tecnologías emergentes, entendiendo portales, pues, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, el blockchain, el procesamiento del lenguaje natural, la ciberseguridad, la biometría o identidad digital, la robótica, la computación cuántica, etcétera, etcétera. Este tipo de ayuda, las subvenciones son menores de 40.000 euros y las ayudas en especie menores a 10.000 euros. Esta convocatoria está pendiente de que se abra, pero estas son sus bases reguladoras a grosso modo. Y bueno, yo de momento me detengo aquí sin perjuicio de que, bueno, si tú quieres me preguntas, pero hay algunas convocatorias interesantes para las mujeres. He visto, Ignacio, que ya has explicado, ¿no?, la diferencia entre agente digitalizador y beneficiario. Creo que es uno de los grandes términos, ¿no?, que se utiliza y que venimos utilizando desde la publicación de esta X digital. Contado. Has dicho ya que son unas 17.000 empresas, ¿no?, las que se están digitalizando en estos momentos. Has hablado de una interesante ayuda, la de Activa Startup, para favorecer a las pymes su incorporación con tecnologías disruptivas, pero ¿hay alguna ayuda específica enfocada a las emprendedoras digitales, a mujeres emprendedoras digitales? Pues sí, efectivamente, hay una convocatoria del CEDETI que se llama Convocatoria Notec Mujeres Emprendedoras para proyectos empresariales innovadores liderados por mujeres. Son aquellas pequeñas empresas que vayan a requerir un uso de tecnologías o conocimientos para la actividad investigadora o para la estrategia de su negocio basado en el desarrollo de la tecnología. Son ayudas a fondo perdido. La apertura está prevista el 17 de febrero, dentro de 7 días, y su cierre el 19 de abril. Entonces, son ayudas que van a financiar hasta el 70% del presupuesto elegible, con un importe máximo de 250.000 euros por entidad beneficiaria y un presupuesto financiable mínimo de 175.000 euros. Luego hay otra interesante, que es la convocatoria de emprendedoras digitales, que gestiona el ENISA, y es para pymes emergentes o bien en crecimiento, en el que las mujeres ocupen una posición de liderazgo, ¿no? Son proyectos para el emprendimiento digital femenino y para reducir la brecha de género, si bien aquí no se trata de ayudas a fondo perdido, sino que son préstamos participativos entre 25.000 euros y 1,5 millones de euros. Pero esta convocatoria ya está abierta y no tiene límite de momento. Vale, ¿y alguna convocatoria más, Ignacio, destacada en materia de transformación digital que ahora mismo no esté publicada, pero que sí.
Yo creo que es interesante el fondo NextTech, que es un fondo para impulsar el crecimiento y la inversión en empresas digitales y proyectos de alto impacto. Entonces, lo lleva el organismo que lo gestiona, es SEDIA y el ICO Axis, que es un fondo del propio ICO, y los beneficiarios son empresas startups y scale-ups. La idea aquí es fomentar el desarrollo de proyectos digitales de alto impacto con inversión en empresas en crecimiento, y el fondo es para crear fondos dedicados básicamente a proyectos relacionados con la inteligencia artificial, con la Internet de las cosas, con computación en la nube, con blockchain, procesamiento del lenguaje natural o ciberseguridad. El presupuesto de mínimo para crear ese fondo es de 4 millones de euros, fondo público-privado, y el ticket mínimo de inversión son 3 millones de euros, y en startups ocasionalmente podrá ser de 1 millón de euros. Y esta convocatoria sigue abierta, está abierta a día de hoy. Ignacio, en cuanto al agente digitalizador, ¿no? El pago al agente digitalizador es del 70-30% en el primer pago en la fase de implantación y el 30% al finalizar la prestación de servicios, ¿no? Sí, bueno, yo respecto del agente digitalizador sí me gustaría, porque es interesante la figura, porque pasa a ser prácticamente el agente digitalizador como tal adherido al programa. Son solo aquellas empresas tecnológicas que cumplan una serie de requisitos. Evidentemente hay 17.000 empresas adheridas, y esto ha requerido cumplir una serie de requisitos, ¿no? Lo que sí es evidente es que son empresas que tienen una cierta solvencia, porque deben de haber tenido una facturación acumulada mínima de 100.000 euros en los 2 años anteriores, estar al corriente en la Agencia Tributaria de Seguridad Social, no son una empresa en crisis en los términos del artículo 18.2 del reglamento de 2014 sobre qué se entiende por empresas en crisis, que no vamos a detener. Es decir, da ciertas garantías el que el agente digitalizador que haya pasado el filtro que Red.es ha hecho y lo ha dado por adherido al programa, pues lo digo para todas aquellas empresas que estén interesadas, pues lo cierto y verdad es que supone una cierta garantía. Lo que sí es verdad, y lo digo porque es posible que pudieran tener necesidad de asesoramiento, los agentes digitalizadores tienen que cumplir a partir de ahora una serie de obligaciones una vez que empiecen a prestar sus servicios, ¿no? Y por poner un ejemplo, deben tener su domicilio fiscal en España, su centro de prestación de operaciones, han de presentar ante la Red.es un informe anual sobre las empresas que han contratado sus servicios en relación vinculados a este programa y el empleo creado. Hay un caso excepcional muy interesante respecto a aquellos agentes digitalizadores que tengan más de 1.000 empleados o un volumen de negocio superior a 100 millones de euros, que están obligados a prestar en todo el territorio nacional, si se atienden al programa, estos servicios, el catálogo de servicios del programa Kit Digital, y por tanto en aquellas provincias que no tengan red comercial tendrán que subcontratarla, pero es una obligación. Además, pues deben cumplir un principio que se ha incorporado, está incorporando en todos los fondos europeos a día de hoy, que se ha incorporado en el programa de recuperación de estos fondos del Plan Nacional de Recuperación, de este marco, que es el principio de no causar un daño significativo, en el sentido del reglamento 2020-852, que significa básicamente que está prohibido emplear estos fondos en actividades que vayan en contra de la lucha, valga la redundancia, contra el cambio climático, y por tanto todas aquellas que están relacionadas con el gas, el petróleo o el mercado de derechos de emisión. Bien. Y el agente digitalizador, lo cierto y verdad, es que va a tener que firmar ese contrato de prestación de servicios del catálogo y solo va a cobrar, se le cede el derecho al cobro del bono digital, pues, como tú has dicho, una vez que haya prestado el servicio y se haya justificado la ayuda. Entiendo que todo este procedimiento, cuando sea en masa,
por el número y volumen de beneficiarios o de empresas a los que preste servicios, pues deberán estos agentes digitalizadores tener un protocolo y un procedimiento adecuado y gestionarlo muy bien, porque también es cierto que las empresas beneficiarias, nosotros tenemos mucha experiencia en expedientes de reintegro de ayudas y subvenciones, con meras declaraciones responsables, puede ocurrir que se le esté prestando el servicio y sin embargo no cumplan los requisitos a pesar de los filtros que pueda tener la administración. Y al final se haya prestado el servicio y haya un reintegro y por tanto no haya un derecho al cobro del bono digital por parte del agente digitalizador. Y en ese sentido habría que tener muchísimo cuidado y tener algunos mecanismos de control sobre las empresas beneficiarias. Lo digo por parte de los agentes digitalizadores. Y hay otra obligación de la que va a hablar, por supuesto, luego Marcos Peña, que es muy interesante, pero que yo no la voy ni siquiera a anunciar, aunque bueno, sí son protocolos anticorrupción o planes antifraude que hay que tener en cuenta y que especialmente se va a exigir, lo tienen que tener también las empresas beneficiarias, pero se va a exigir especialmente a los agentes digitalizadores. Muchísimas gracias, Ignacio. Hay una obligación en materia de planes de anticorrupción vinculadas a todos estos, a todos los fondos europeos de Next Generation, y quería preguntarle a Marcos si con anterioridad a la publicación de la Orden 1030 de 2021, la obligación de tener planes antifraude para acceder a los fondos europeos ya existía, o la publicación de esta norma, de esta orden, supone una novedad en nuestro ordenamiento jurídico. Bueno, buenos días, Lola, buenos días a todos. Tengo que hacer lo propio, dar las gracias al Club Cámara por la invitación y por estar con vosotros, que para mí es un orgullo y un honor pues tener tan ilustres ponentes o presentadora y ponente en este tema de los fondos europeos, teniendo en cuenta que, bueno, que Ignacio es un experto en fondos europeos y tú eres una auténtica experta en temas digitales y de negocios digitales. Bueno, yendo al grano, tengo que decir que yo tengo que hablar de algo, por lo que me preguntas, de algo más antipático que lo que ha hablado Ignacio Albendea, ¿no? Que ha hablado de las ayudas que van a tener pues, las empresas, las pymes, y cómo tienen que, bueno, desarrollarse esos fondos europeos que vienen. Ya han dicho que se trata de una suerte de plan Marshall para la transformación del tejido empresarial e incluso del tejido de la administración pública, ¿no? Y que por lo tanto es una oportunidad para todos, para empresas y para administración pública. Me preguntaba si la obligación que impone y que desarrolla y que establece la Orden 1030 de aprobar un plan antifraude, pues ya existía en nuestro ordenamiento. En primer lugar, tenemos que decir que estas ayudas se van a articular o bien vía subvención, o bien vía préstamo, o bien vía contratación pública. El marco en el que tenemos que movernos como entidades privadas es no solo la ley de contrato del sector público del año 17 o la ley de subvenciones del año 2003, sino un Real Decreto Ley del año 21, el 36, que vino a regular cuáles iban a ser las premisas que se iban a dar, en este caso, para la articulación o desarrollo de este tipo de ayuda por parte del Estado español y de sus entidades regionales y entidades locales. Ahí se vino a establecer una serie de obligaciones que relajaban, en primer lugar, las obligaciones de control por parte de las administraciones públicas. Y que eso iba a dar lugar a que estos fondos que iban a ser distribuidos, bueno, pues por parte de las administraciones públicas, principalmente de las comunidades autónomas y de las entidades locales, no iban a tener un control administrativo ex ante sobre los beneficiarios, en este caso, centrándonos en las entidades privadas, sino que iban a tener, bueno, pues un control ex post, pero necesariamente tendrían que cumplir con una serie de obligaciones. Eso ya estaba
en la ley de contratos del sector público, aunque prácticamente nadie lo exigía y nadie, a nadie se le obligaba a presentarlo. Por una parte, el compliance en contratación pública, que se encontraba en el artículo 72.5 de la ley de contratos del sector público y que se convertía en un cortafuego a las prohibiciones de contratar y que venía de la directiva del año 14, por la virtud de la cual se transpuso nuestra ley del año 17, pero que era una obligación que quedaba un poco diluida legalmente en ese marasmo de preceptos jurídicos que se encuentra, que tiene la ley de contratos del sector público. El artículo 64 de la ley de contratos del sector público también regulaba un precepto muy amplio sobre la prevención de la corrupción, el fraude y sobre todo, ya lo veremos, de los conflictos de intereses que, como ahora tendremos oportunidad de hablar, amplía tanto la orden, amplía tanto lo que es el conflicto de interés, que las entidades privadas prácticamente no pueden hablar con un empleado público de una administración porque puede dar lugar a un conflicto de interés. Teniendo en cuenta que, pues ahora daremos una pincelada, la orden que transpone, la orden estatal que transpone el reglamento europeo, en este caso el reglamento 2018/46, que es el que viene a fijar las obligaciones en materia de fraude, que son normas relativas a los presupuestos de la Unión Europea, al control financiero del presupuesto de la Unión Europea, fija como conflicto de interés algo mucho más concreto que lo que hace la orden estatal, que lo ha ampliado de tal manera que hay que tener mucho cuidado a la hora de tener algún tipo de relación con la administración pública. Por lo tanto, con anterioridad a la orden 1030 ya existía una obligación de tener ese tipo de compliance, ya no solo el archifamoso compliance penal para evitar o para al menos atenuar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sino que también existía en él. Pero ahora se convierte en una obligación esencial para los decisores, ejecutores y beneficiarios de estos fondos grupos. Muchas gracias, Marco. Has comentado que ya existía la obligación de tener estos planes, pero estos planes son solo aplicables al ámbito público o también al ámbito privado y público. ¿Cuál es el alcance real de aplicación en ambos ámbitos? Es muy buena pregunta porque se ha venido discutiendo como la orden 1030 alcanza, por supuesto, el ámbito público. Ya para el ámbito público se ha dictado lo que ha sido la guía para la aplicación de medidas antifraude en la ejecución del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Es la primera vez que lo que es el Servicio Nacional de Coordinación de Antifraude se toma, en este caso, una obligación de ese tipo y viene a emitir y a aprobar un servicio estatal a través del Ministerio una guía donde en este caso pues, determina claramente cuál es la obligación que tienen en este caso las entidades públicas, pero sobre todo en este caso afecta a entidades privadas que al final van a ser las que van a colaborar en el sector público en estos planes de transformación. Y aquí hay algo que tenemos que tener muy en cuenta. Y es que las entidades privadas, como consecuencia de esa responsabilidad penal que ya hemos hablado del 31 bis del Código Penal, se ha entendido que cabe la posibilidad de extender un poco ese compliance que se tenía para evitar determinados riesgos, elaborar o determinar un minimapeo de riesgos y, por lo tanto, tener salvaguardada la obligación que viene en el 1030. Nada más allá fuera de la realidad. No es así. Es decir, aparte de que se pueda tener de compliance penal para evitar, en este caso, la comisión de delitos frente a la administración pública, es necesario la aprobación de manera específica, individualizada, de planes antifraude, donde quede acreditado de una manera muy clara pues, 3 conductas que persiguen claramente la orden, que es el fraude, que es la corrupción y que es el conflicto de interés. Nosotros, en nuestros estudios para elaborar
estos planes a cada empresa que nos ha llamado, hemos visto que la delimitación de los conflictos de intereses tienen un problema añadido, como decíamos con anterioridad. Su distinción con el fraude es complicada porque en el momento en el que exista una suerte de tráfico de influencia que no dé lugar, aunque no sea delito penal, pero que sí esté en un estadio previo, nos encontramos entre el fraude y el conflicto de interés. Es necesario entender que el conflicto de interés, si nos vamos al reglamento europeo, al 2018/46, en su apartado 104, define en este caso el conflicto de interés de una manera muy concreta, diciendo que en el caso de que exista una influencia en el resultado de el resultado de una adjudicación del contrato, no se trata de un conflicto de interés y por lo tanto daría lugar a una falta profesional castigada por otra norma. Y sin embargo, si nos vamos al anexo de la orden, vemos que en su definición amplía completamente el conflicto de interés, considerando que es cualquier acción que pueda potencialmente crear un conflicto de interés, que en este caso sería comprometer, sin que llegue a materializarse, la independencia y la objetividad del funcionario. Por lo tanto, es necesario implementar una serie de mecanismos internos donde la empresa pueda, a través de su gobernanza corporativa y por lo tanto el ejercicio de su actividad, tanto para el desarrollo de la actividad subvencionada como el contractual, evitar en primer lugar, y a nosotros así lo veíamos, ese conflicto de interés. ¿Quiénes son los que van a interlocutar con las administraciones públicas? Eso es muy importante. Se tiene que determinar de manera nominada y específica quiénes son y quiénes son los apoderados. Y luego, con posterioridad, determinar conductas para evitar el fraude. Y por último, la corrupción. Y esto es muy importante porque el fraude y la corrupción son infracciones de resultados que podrían dar lugar a un resultado penal, mientras que el conflicto de interés es una acción, es como una infracción de mera actividad. Solo necesita que se dé ese conflicto donde se comprometa potencialmente la imparcialidad o la objetividad de un empleado público llamado a gestionar el proceso. Muchas gracias, Marco. En el ámbito privado todos estamos familiarizados, acostumbrados a oír, ¿no?, de la implantación en muchas compañías de lo que es el compliance penal, de la publicación de la modificación del Código Penal en la materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Pero muchas empresas que nos pueden estar oyendo, si tienen implantado este compliance penal, cumplen de facto ya con lo establecido en la Orden 1030 de 2021. Lo que hablaba, pues la respuesta es no. La respuesta es no. Tienen que hacer uno ad hoc, tendrían que autoevaluarse de acuerdo al anexo 2.5b de la orden y seguir las pautas que no les será ajeno que vienen en el anexo 3c y en donde tienen que determinar, pues lo que es el propio ciclo de fraude, que puede ser ampliado tanto al conflicto de interés como a la corrupción, ¿no?, que es la prevención, la detección, la corrección y en este caso la reacción. Todo lo que es ese ciclo correspondiente, la metodología sigue siendo la misma, es decir, es el cumplimiento preventivo a fin de evitar una infracción de resultado. La orden permite, en este caso, no determina cómo tiene que hacerse, sino que da libertad a la empresa para hacerlo, pero es necesario tener en cuenta que tienen que implementarlo. La implementación, aquí se discute de cuál es el plazo. La orden habla de 90 días desde que alguien es beneficiario o incluso desde la entrada en vigor de la orden, lo que se ha entendido que podía ser en el plazo de 3 meses desde, en este caso, el 1 de enero. Nosotros, viendo esa vacatio legis que tiene y esa entrada en vigor, hemos considerado, como considera también el Observatorio de Contratación Pública, que la fecha tope para la implementación ya era el 10 de febrero, pero en todo caso, es necesario tener en cuenta que las empresas tienen que tener implementado un plan antifraude
previsto de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Orden 1030, en el momento en que resulten adjudicatarias o beneficiarias, ya sea en este caso de fondos europeos, ya sean fondos en este caso NET o este tipo de ayudas o de préstamos también incluidos en este marco. Por lo tanto, la respuesta es no, no solo teniendo el complemento penal cumplen con esa obligación. Tenemos varias preguntas de los asistentes a estas jornadas, que si os parece comienzo a realizarlas para que a ver si podemos contestar a todas. Me preguntan si para determinar si una fundación es una pyme o hay que agregar o es necesario agregar sus datos a los de la empresa para poder europeos. Bueno, si una fundación es una pyme, yo entiendo, yo creo que habría que estudiarlo. En principio se habla de empresas. Deberían de tener un cierto ánimo de lucro, pero bueno, no lo tengo claro, habría que estudiarlo, sinceramente. Se habla de empresas, microempresas, pequeñas empresas o autónomos. Y una fundación, yo creo que no, en principio, no cumple los requisitos para ser beneficiario, en principio, pero bueno, habría que estudiarlo. No me atrevo a pronunciarme con rotundidad, sinceramente. Pues sí, de hecho genera dudas cuando se consulta. Otra de las cuestiones ya prácticamente la ha resuelto Ignacio, porque era si un autónomo podía beneficiarse de los fondos a un estado recientemente dado de alta. Y está claro que los autónomos sí. En el caso de los autónomos, yo entiendo que para ser beneficiario, yo entiendo que no hay ningún problema. Yo creo que precisamente no se exige ningún requisito, pero me estás hablando como beneficiario, no como agente digitalizador, claro. Como beneficiario, para beneficiarse. En principio no hay problema, no le veo ningún problema. Vale, muchas gracias. Con lo de los... Yo creo que cuando has dado el dato de las 17.000, de los 17.000, esas empresas que, según Red.es, van a querer digitalizarse, no a la gente digitalizadora en sí, ¿no? No, las 17.000 empresas, es decir, en una intervención, en un coloquio que tuvimos con uno de los directores de Red.es, nos decía, yo estoy hablando de hace 2 semanas aproximadamente, que había unas ya 10.000 empresas adheridas y que las peticiones eran hasta las 17.000. Es cierto, creo que hay alguna pregunta por ahí, es cierto que hoy según la página web de Red.es, se publicaba la lista de agentes digitalizadores adheridos. Estoy dando un dato que se confirmará hoy, ¿vale? Estoy dando un dato que se confirmará hoy, pero en principio las solicitudes hace 2 semanas eran de 17.000 empresas de base tecnológicas del sector TIC que habían solicitado la adhesión al programa KIT como agente digitalizador. ¿Se podría ser a la vez agente digitalizador y beneficiario? Yo en principio, joder, pues la pregunta, yo entiendo que habría que estudiarlo, pero yo entiendo que no. Yo creo que precisamente, vamos a ver, el beneficiario lo que sí tiene que hacer es un autotest para ver el grado de madurez digital y en función de eso se le concede la ayuda en los distintos servicios del catálogo, ¿vale? Es decir, que ahí hay un autotest y lo que se pretende es que haya un cierto grado de madurez digital. Yo entiendo que un agente digitalizador que va a prestar esos servicios se supone que ese grado de madurez digital ya lo tiene. Vamos, la pregunta es inteligente,
pero es complicada de responder. Yo creo que no podría ser beneficiario quien quiera ser agente digitalizador. Otra cosa es lo siguiente, que sea primero beneficiario, se transforme y luego que siga abierto, porque esto está abierto, a la adhesión al programa Kit Digital está abierto indefinidamente para los que quieran ser agentes digitalizadores, podría ser una solución. Es decir, primero ser beneficiario y una vez que haya alcanzado, o sea, que pueda prestar los servicios del catálogo, pues se presente al programa como agente digitalizador para adherirse. Pero, y en estos supuestos, los consorcios de empresas... De forma simultánea lo veo incompatible. Yo quería decir que yo quiero remarcar que no es posible. No es posible, primero porque las obligaciones son incompatibles y porque está previsto. O sea, que no es posible ser un agente digitalizador y al mismo tiempo beneficiario. ¿Los consorcios de empresas serían aceptables? Pero, ¿estás hablando como beneficiario? ¿Como beneficiario o como agente digitalizador? Como beneficiario, no lo Como beneficiario sí, porque está permitido en el decreto de ley de diciembre de 2020 para flexibilizar y permitir ser beneficiario de los fondos europeos, digamos, flexibilizó la Ley General de Subvenciones y permitía las agrupaciones de beneficiarios. Pero bueno, para una ayuda de 12.000 euros no creo que haya que agruparse, o de 12.000 o de 6.000, vamos, no, porque otra cosa es para ser agente digitalizador. Para ser agente digitalizador yo entiendo que habría no que agruparse, sino habría que crear otra persona jurídica, una especie se podría hacer una UTE o algo por el estilo, para cumplir con los requisitos mínimos de facturación que exige las bases reguladoras, ¿no? Entiendo yo. ¿Qué documentación tendrían que presentar los agentes digitalizadores de las empresas que soliciten la ayuda? Me estás diciendo los agentes digitalizadores, ¿no? Me estás preguntando por los agentes digitalizadores. ¿Qué documentación tendrán que presentar de las empresas para... Entiendo que para justificar la ayuda que... Bueno, para cumplir los requisitos son una larga lista de requisitos, pues entre otras cosas, una declaración responsable de que no son empresa en crisis, y eso significa no estar en situación de concurso de acreedores, no tener la mitad de su capital social, es decir, un volumen de pérdidas equivalente a la mitad de su capital social. Después, certificados de estar al corriente del pago en la agencia tributaria y la seguridad social. Es decir, y junto a todo eso, pues una declaración responsable de cumplir y respetar el principio de no causar daño significativo. La declaración de establecer como ha dicho Marcos, pues un protocolo de prevención anticorrupción o un plan antifraude. Es decir, todas estas cosas. Pero eso está en la página web. Como agente digitalizador me estás diciendo, está en la página web claramente, que alguien se meta, ve los formularios y está muy claro todo lo que hay que aportar. En la página web de acelerapyme.red.es. También se regulan esos requisitos, los requisitos que debe tener el proyecto para que pueda conseguir la ayuda o el fondo. ¿Tiene que ser un proyecto nuevo o ya puede ser un proyecto existente? ¿Están regulados esos requisitos también? No, vamos a ver. Tú ya me estás hablando de beneficiario, ¿no? Ya me estás hablando del beneficiario. El beneficiario, vamos a ver. El beneficiario va a tener que cumplir una serie de requisitos, acreditar que es PYME, ¿vale? Que es PYME, microempresa. Bueno, en este caso, como estamos con el primer segmento, el de 10 a 50 trabajadores, que es PYME, ¿vale? Eso es muy fácil porque se puede aportar pues el certificado de la seguridad social sobre su plantilla y demás, ¿no? La vida laboral de todos sus trabajadores. En segundo lugar, pues debe de cumplir
con una cuestión importante, porque no la he dicho porque no me he detenido en los beneficiarios, pero es declarar todas las ayudas europeas, es decir, vinculadas a fondos europeos que haya percibido en los 3 últimos ejercicios. ¿Para qué? Para intentar respetar la regla de minimis. En cuanto al proyecto, el proyecto no, es un autotest de madurez digital, es decir, qué nivel de digitalización tiene sobre los ordenadores, la página web, etcétera, etcétera, y a partir de ahí, pues solicita del catálogo de servicios de digitalización, solicita cuáles quiere para los cuales quiere la ayuda. Evidentemente eso tiene un filtro, parece que va a ser mediante ciertos parámetros de análisis de inteligencia artificial. Ese programa ya lo tiene Red.es y por tanto irá viendo una serie de parámetros por las empresas, pues qué grado de madurez tienen y por tanto si la solicitud que hace de esos servicios de digitalización del catálogo pues le corresponde o no le corresponde. O sea que prácticamente no hay que presentar, el proyecto que hay que presentar es básicamente qué servicios de digitalización necesita del catálogo, ¿no? Básicamente, va a ser muy sencillo en ese aspecto. Muchas gracias, Ignacio. Marcos, me piden por favor que repitan la orden que regula los planes antifraude y... La orden 1030 de 2021, ¿de acuerdo? En su artículo 6, que remite al anexo 2B5 y anexo 3C. Ahí es donde se regula específicamente la obligación de implementar los planes antifraude, ¿de acuerdo? Una orden que regula la gestión de todo lo que son los planes de recuperación, transformación y resiliencia. Habíamos quedado en que, o habías comentado, ¿no?, en que esa orden es de aplicación tanto al ámbito público como al ámbito privado. Efectivamente. Con independencia de si las empresas ya tenían implementado un plan de compliance en materia penal. Completamente. Además, viene fijado ya lo que es, por ejemplo, pues no sé si se viera el fraude, ¿no? Aquí en el fraude lo que te viene a decir inmediatamente es que el proceso de licitación o bien de participación en la ayuda quedaría inmediatamente paralizado. La empresa estaría obligada, en este caso, a inmediatamente a ponerlo en conocimiento de la autoridad pública de antifraude. Necesariamente tendría que iniciar un procedimiento de investigación interna para ver qué es lo que ha ocurrido, para adoptar la medida de sanción o de corrección correspondiente. Y igualmente se encontraría obligada, en su caso, a ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal, teniendo en cuenta que en el caso de que no sea así y este fraude se hubiese cometido y inmediatamente se hubiese dado parte por la autoridad pública, el Ministerio Fiscal y la empresa no lo hiciera, estaríamos ya no en una infracción administrativa, sino que estaríamos en una infracción penal. Por lo tanto, esas obligaciones que vienen establecidas de suspensión inmediatamente del procedimiento, puesta en conocimiento de la autoridad, procedimiento interno, incluso no podemos olvidar, ¿no?, la directiva del canal de denuncia, que también forma parte del complemento de este plan, y la puesta en conocimiento al Ministerio Fiscal en su caso, son obligaciones que no se pueden orillar cuando se implementen este tipo de plan. Así que... Una pregunta más, si bien todavía las bases no están completas, si un cliente ya tiene un servicio, por ejemplo, una página web, para ser beneficiario podría contratar, hacer una nueva página web, por ejemplo, y bonificársela o ser objeto de estos fondos, solo son para servicios que sean nuevos. No, dentro del catálogo está también entiendo que la transformación o modernización de las páginas web. Vamos, eso es un servicio. En cuanto, desde el punto de vista del grado de madurez respecto de ese servicio, pues diría, eso se me escapa a mí, sinceramente, pero que en principio es uno de los servicios que se pueden, para los que se prevé la ayuda, sin lugar a dudas, vamos. ¿Y una empresa se podría beneficiar de 2 o más ayudas o fondos de bonificaciones en diferentes categorías?
ejemplo, en ciberseguridad y comercio electrónico? Sí, sin problema. Son compatibles, siempre que no sea, siempre que no sea el mismo concepto. Es decir, no puede haber duplicidad de ayudas para lo mismo, ¿vale? Pero sí, sí se puede, son compatibles distintos servicios. Distintos servicios, si uno puede segregar en el servicio que se trate, que quiera financiar, si es ciberseguridad o si es desarrollo de una web, o es cualquier otra cosa, o es computación, o es, en definitiva, hay un catálogo de servicios y ahí, pues, a cualquiera de ellos, de acuerdo con el autotest y la madurez digital que tenga la empresa, pues tendrá derecho a percibir ayudas o no. Esto va a depender de ese grado de madurez digital que tenga. ¿Ha regulado la ayuda, porcentaje o la retribución que percibe el agente digitalizador del beneficiario? Vamos a ver, el agente digitalizador, en principio, de hecho hay agentes digitalizadores que ya, o sea, pueden o no pueden, es voluntario, ser gestores y representantes de las empresas que tengan interés, que sean beneficiarias y que tengan interés en solicitar la ayuda. En esa gestión, pues, en principio, habrá que estar a lo que dice la Ley General de Subvenciones sobre qué porcentaje se puede quedar el agente digitalizador. Pero yo sé agentes digitalizadores que a día de hoy, en principio van a poder cobrar el bono digital, de acuerdo con el servicio que presten, y están ofreciendo gratis la gestión de la ayuda y la representación de los beneficiarios. Yo creo que es preferible tener cuota de mercado, conseguir clientes, digo el agente digitalizador, y conseguir facturación a través del bono digital y la prestación de esos servicios, que intentar cobrar un porcentaje por la gestión de la ayuda, ¿vale? Esto es una recomendación que yo hago. Lo digo porque lo está haciendo la competencia, para el que se lo está planteando. No, pues yo creo que hasta aquí ya cerramos el turno de preguntas. Estamos en el tiempo marcado. Agradecemos a Elena. Y así es, lamentablemente hemos agotado el tiempo. Os haremos llegar el contacto de Montero Aramburu para que podáis consultarles cualquier detalle de este aspecto, que parece que ha despertado muchísimo interés. Muchas gracias a todos los que una vez más nos habéis acompañado en esta sesión. Seguiremos trabajando desde el Club Cámara Madrid para acercaros soluciones y conocimientos enfocados siempre a mejorar la eficacia y la productividad de las empresas. Muchas gracias, Ignacio, Marcos, Lola, gracias a la firma Montero Aramburu. Y nada más, damos por finalizada esta sesión y gracias de nuevo y hasta pronto. Pues muchas gracias a vosotros, hasta pronto. A vosotros, gracias. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias. Muchas gracias, seguimos en contacto, gracias.